Demoteocracia. Capítulo I. El método teocientífico. Los pasos del método científico y preceptos fundamentales de la razón pura de Kant. El espíritu de todas las ciencias es la mente creativa y el fin de todos sus esfuerzos es la conciencia. La mejor crítica científica es la que se orienta a la síntesis y más allá, su aplicación práctica. Se sabe que el método científico consta de 4 pasos. 1 tesis, 2 antítesis. 3 síntesis. 4 mátesis praxis. Tesis y antítesis nos permiten interpretar el mundo, la síntesis nos permite transformar el mundo y solamente la mátesis, por referirse a una síntesis viviente, es la que se relaciona al individuo, o mejor dicho a la conciencia, que solo puede ser un fenómeno individual. La mátesis nos permite transformar nuestro propio mundo. El comunicólogo del siglo XX M. Ceruan trata de encontrar una razón que explique el mundo exterior, y lo hace cuando afirma el medio es el mensaje. Pasando de una comunicación de simples palabras a una comunicación de la vida en sí. Porque si el medio es el mensaje, ese medio ya es un principio y fin en sí mismo, el mensaje es la vida misma, la realidad de por sí. Pero ¿cuál es el método que puede llevarnos a la experiencia de la conciencia? Kant escoge como método para aplicar la razón a la crítica permanente de todo lo que conocemos. Sin reconocer que la crítica, entre más exigente y perfecta en sus modelos científicos, tiende a alejarnos de la verdad porque pretende tocarlo todo afuera. Esto, si se lleva al extremo, tiende a matar el más simple sentido común y la apertura de nuestra mente ante toda circunstancia. Si siguiendo a Kant todo lo dividimos hasta el infinito, nuestra experiencia con la razón es un conocimiento insaciable. Pero si en vez de criticar a la razón tratando de hacerla objetiva, mejor la descriticamos, para, de esta forma, darle lugar a un método más teocientífico, porque nos acerca más a los hechos con mátesis palpables, en vez de con persistentes síntesis que no pueden pasar a una mátesis real. Esto significa que es más científico estudiar la realidad como es, en vez de tratar de forzarla a que permanezca dentro de los límites de la facultad racional. Es así como algunos científicos han logrado comprobar que la intuición y el amor son superiores a la simple razón. Inclusive se ha llegado a definir a la intuición como imaginación creativa o facultad de pensar sin razonar, se habla incluso de una racionalidad tetradimensional y no solamente tridimensional. El medio es el mensaje significa que todo el mundo tecnológico es una imagen y semejanza de su creador, el humano. Es cuando quizás podemos comenzar a considerar como posible que todo lo que existe tuvo realmente que ser pensado por alguien, y hasta podríamos definir la ley del método científico como, dentro del absoluto es que serán todos los relativos posibles. Estamos entonces reconsiderando el antiquísimo método teocientífico de los sabios de diversas épocas que afirma, todo vive, se mueve y tiene su ser dentro de la mente del creador, sea quien sea lo que este creador sagrado sea. El creador puede ser Dios o simplemente un conjunto de leyes, no es lo más importante eso, sino que estos hechos son reales y son demostrados por lo que tenemos que llamar la experiencia de conciencia. Descriticar es también la facultad de purificar la razón. Descriticar es también la facultad de purificar la razón. Principio de uso consciente de la facultad racional, establecido como la razón en sí misma solo es útil cuando el pensador es quien la usa, pero por sí sola la razón es algo inútil. Es en este sentido que la ley del amor o de gravitación universal de Newton se define como atracción-repulsión implícitos. Es decir, fusionados dentro de una sola cosa, sustancia o unidad. Y si pensar es crear, entonces, aún el acto de voluntad más sencillo, no deja de ser sagrado y aún más, no deja de ser un acto de amor. El modelo de la vida es el esquema de una doble espiral o doble cono donde cada cono es una espiral de 7 niveles y en el nivel o espiral número 4 se fusiona la espira de cada cono, por lo que decimos que es en la cuarta espira que se ubica espacialmente la ley del amor sabiduría esquema 1. La razón por sí misma jamás ha podido establecer un juicio, porque esto solo puede hacerlo la mente de un pensador. Dado que la verdad no depende de la razón sino de la conciencia. El principio de la experiencia consciente o triunidad absoluta es conocedor, conocimiento, lo conocido. También recordemos la relación entre los 4 pasos del método científico. Tesis padre antagónica a la antítesis hijo y conciliadas en la síntesis Espíritu Santo y la mátesis como la integración de los 3 pasos en uno solo o triunidad. Así lo demuestra la ley del absoluto que dice, es dentro del absoluto que ocurren todos los relativos posibles y la realidad solo puede ser adentro y en el gran adentro de todo posible afuera. Sin conciencia, tiempo, vida real o como quiera que queramos llamarla, nada existe. Todo tiene sentido porque nosotros mismos como ser existimos y entonces, parece que todo deviene, nace y muere. En otras palabras, la ley del ser es. Todo es el centro del universo. A esto se refiere la sabiduría iniciática en la conocida ley tiempo-espacio del eterno ahora que dice,
espacio fijo y tiempo instantáneo. Esto significa que a priori dentro del absoluto permanece inmutable el tiempo y el espacio puros. Del campo unificado de Einstein a de la vida en la teoría de Einstein, veremos que el tiempo y el espacio no son dos cosas separadas, sino dos aspectos de la misma cosa. De hecho, los físicos ahora hablan de un continuo cuadridimensional, las tres dimensiones del espacio más el tiempo. En el punto de vista newtoniano del espacio y el tiempo, los acontecimientos se desarrollan con el paso del tiempo. El tiempo es unidimensional y el pasado, el presente y el futuro se suceden en este orden. La teoría de la relatividad, sin embargo, afirma que es preferible, y mucho más conveniente, pensar en términos de una imagen estática, inmóvil, del espacio y del tiempo. Este es el continuo espacio-tiempo a que se refieren los científicos cuando estudian a Einstein y su teoría de la relatividad, pero para la dialéctica teocientífica hay más de lo que parece. Sin embargo, reconocen que en esta imagen estática, el continuo espacio-tiempo, los acontecimientos no se desarrollan, sino que simplemente existen. Si pudiéramos ver nuestra realidad en 4 dimensiones, veríamos todo, el pasado, el presente y el futuro, de una sola vez. Todo el tiempo es el momento presente. La física clásica nos enseña que adquirimos el conocimiento de algo cuando, desde afuera, lo contemplamos. La mecánica cuántica plantea un desafío a este punto de vista de sentido común de las cosas, e insiste en que el algo que observamos no está en realidad ahí sino hasta que lo observamos. Observador y observado se hallan interrelacionados en un sentido real y fundamental. En síntesis, lo que experimentamos no es la realidad externa, sino nuestra interacción con ella. Pero con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, materia y energía son dos maneras de expresar lo mismo. De hecho, la mayor parte del átomo no podemos llamarla materia, pues se trata de un espacio vacío cargado de energía, lo cual se conoce como campo cuántico. Galileo dice: la fuerza aumenta directamente según el cuadrado de la distancia. Mientras que Newton establece que la fuerza disminuye inversamente al cuadrado de la distancia. Se trata de lo mismo, dicho de diferente manera. El universo entero no solo se está expandiendo sino que proporcionalmente, en universos necesariamente superiores al nuestro por estar más cerca de la fuente del Big Bang original, se está contrayendo. La primera ley física de la vida es la del fuego y dice: la expansión de la materia como energía cinética es directamente proporcional a su contracción como energía potencial. Einstein sostiene sus equivalencias entre masa y energía, continuando con la tradición en las teorías del Galileo y Newton. Él nos habla de energía pero todavía en función de la masa. Así lo resume en su famosa ecuación, E igual mc2, donde es la energía, m la masa y c, la velocidad de la luz, y en la ley de que ningún objeto puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. La fórmula de la energía ofrecida por Einstein es idéntica en su fundamento a la ofrecida por otros científicos para la fuerza eléctrica, magnética y gravitacional. Joule establece la rapidez de la evolución del calor es proporcional al cuadrado de la corriente eléctrica. H. A. Lorenza, físico holandés, establece el aumento de la velocidad de un electrón provoca el aumento de su masa. Y en realidad la fuerza nuclear, electromagnética y gravitacional es la misma fuerza, solo que en universos diferentes en cuanto a intensidad, pero idénticos uno del otro, es decir, universos paralelos, cuya diferencia solo es de lo que en música se llama octava o intensidad de tono dentro de la misma nota musical. Esquema 2. Así, de la segunda ley física de la vida se desprende también la fórmula de la intensidad de la fuerza de la vida real, del movimiento curvo, continuo y espiral del tiempo instantáneo, superior a la intensidad de fuerza nuclear. La fórmula es: esquema 3. La tercera ley física de la vida establece: en el absoluto caben todos los relativos posibles. Es así como descubrimos una más correcta definición de energía potencial. En un tiempo instantáneo creciente, en expansión infinita, una masa se mueve hacia adentro contrayendo proporcionalmente su volumen. Y la definición de energía cinética dice: en un espacio fijo creciente en expansión infinita, una masa se mueve hacia afuera contrayendo proporcionalmente su tiempo tendiendo a cero instantáneo. Este modelo tiempo-espacio consiste en el tiempo como espacio concentrado en un punto cualquiera dentro de un círculo, punto que representa al centro de la vida, mientras que la circunferencia señala la forma o periferia llamada espacio o tiempo relativo. Esquema 4. Esto tiene que ser así, porque en un espacio fijo, la sucesión de formas da la ilusión de que el tiempo transcurre del pasado al futuro, cuando la realidad es que solo prevalece el eterno presente o tiempo instantáneo. ¿Cuál ha sido entonces el movimiento interior y cuál el exterior?
Realmente el exterior es y debe ser un espejismo si es verdad que solo es posible el adentro en el microcosmo y el gran adentro en el macrocosmo de la vida. Siendo la espiral la base del modelo de la materia como energía. Entonces, esta sobreexcitación le hace adquirir una supergravitación, formándose allí un torbellino llamado hoyo negro o materia cuadridimensional en el espacio. A este espacio cuadridimensional es a lo que Einstein llama tiempo. Esquema 5. El esquema de espacio-tiempo absoluto es tiempo-espacio donde el tiempo es causa y el espacio es efecto y sin embargo, ambos implícitos. Esquema 6. Y todas estas afirmaciones son correctas de acuerdo al esquema de una doble espiral, doble cono o esquema de espacio-tiempo absoluto. Que bien podemos llamar modelo del campo unificado de la vida. Para Newton el tiempo absoluto es a priori con relación al espacio, en cambio para Einstein es precisamente lo contrario, de manera que Alberto Einstein presenta su modelo cono de luz o el origen del suceso de la luz. La cima del cono que permite la existencia del tiempo a partir del espacio absoluto. Esquema 7. Afuera de nosotros todo se mueve en el espacio, al mismo tiempo que dentro de nosotros todo existe en el tiempo y cada uno de nosotros mismos somos ese centro absoluto que goza de movimiento y a la vez de inmutabilidad. Esta es la ley Espíritu Santo que hemos referido como que el todo está en todo y que nos permite agregar el principio de la influencia universal que se define como todo influye a todo. Siendo así, entonces podemos establecer el principio de determinismo libre albedrío que se define como somos libres para determinarnos y determinados para liberarnos. La ley es una prueba de valor y el eje de todo valor es nuestra propia vida. Las leyes científicas y su fe dependen a priori de nuestro propio mundo. Toda la acción absoluta está en el individuo como un fenómeno necesariamente consciente. Por eso es que en el mundo exterior no puede haber una moral universal para todos, ni una ciencia o religión infalible, ya que la moral verdadera es una conciencia moral individual. Así lo establece el principio del acto integral, acto consciente o ley de la facultad de pensar que dice, lo que pienso siento y lo que siento hago, todo instantáneamente. Democracia capítulo I. Las 4 castas y las 7 clases jerárquicas sociales. Las 4 castas sociales todo ocurre dentro de una unidad, incluso la separación es posible solamente dentro de esta unidad. Fue en base a esta sabiduría que en la antigua India se estableció un orden jerárquico de clases sociales llamadas castas sociales, de tal manera que jamás existió en sus mentes algo que solamente ocurre fuera de la unidad y que los contemporáneos llamamos división de clases sociales. De acuerdo con los conceptos superficiales puede parecernos que la división de la sociedad hindú en 4 castas sociales es una terrible dictadura y una degenerada división de clases sociales y así es, en cuanto que esta concepción y modo de vida basado en la sabiduría, finalmente decayó en un dogmatismo religioso sin sentido. Pero su esencia está allí, si lo estudiamos correctamente, es decir, libres del dogma, tanto científico como religioso. Estas 4 castas son partes de un todo individual. Las escrituras sagradas enseñan que Purusa la divinidad produjo de su cabeza a los iniciados o brahmanes, de su pecho a los guerreros o kshatriyas, de sus muslos a los comerciantes, navegantes o vaisyas, y de sus pies a los labradores o sudras. Así nacieron las 4 castas sociales. Purusa es lo masculino y es dentro él como individuo que se encuentran todas las sociedades posibles, manifestadas como Prakriti, lo femenino, en 4 castas sociales. Prakriti está oculto en Purusa antes de la manifestación del universo. Así como después de la manifestación es Purusa quien está oculto en Prakriti. Ambos siempre en equilibrio perfecto, reintegrándolo todo siempre al gran todo que ellos mismos son. En experimentar esto consiste la realización, el yug, que es lo que se propone todo el método Yoga Unión. Entonces, la ciencia no podía desligarse de la religión ni el adentro de la fuera. De modo tal que la realización no puede dejar de ser una autorrealización.
Las 7 clases jerárquicas sociales. Un centro individual se presenta cómodamente en un modelo de espiral septenaria que en sí mismo y en cada punto está conformado por espirales infinitas hacia adentro y hacia afuera. Macro-micro, arriba abajo, adentro afuera. La individualidad comienza con el despertar de la conciencia. Porque la conciencia es necesaria para estudiarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, por analogía, si 7 son las principales glándulas endocrinas de las que prácticamente depende nuestra vida corporal y psíquica, puede ser que en la sociedad también haya 7 niveles de clases jerárquicas sociales de la cual depende su razón de ser. La humanidad es una unidad y las fronteras que dividen a unas naciones de otras serían solamente algo superficial, o en todo caso una realidad que no puede evitar que la unidad mundial prevalezca y sea posible demostrarlo de acuerdo a leyes científicas, tanto cósmicas como humanas. Hay una sola sociedad humana ordenada por 7 estados de conciencia de acuerdo a 7 clases jerárquicas sociales y aunque lo negáramos o no estuviéramos conscientes de ello no por eso la humanidad deja de ser una sola entidad viviente y sobre todo, consciente. El que es capaz de reconocer este hecho se convierte inmediatamente en una persona de éxito, puesto que ha encontrado la ideología omnipresente capaz de producir todas las revoluciones sociopolíticas en el planeta, porque se ha plantado dentro de la mente de la humanidad en sí. Se trata de una superrevolución que es llevada hasta sus últimas consecuencias, siendo esta el arma más poderosa del mundo. Para entonces nuestro eterno pasado queda posiblemente destruido entre terribles catástrofes psicológicas, para poder reunificarnos a nuestra realidad interior reflejada en todo lo exterior. Podemos encontrarnos con nuestra persona dentro de una sociedad de extrema democracia o dictadura, pero todas tienen pies y cabeza como estados de conciencia, aunque no lo parezca. El esquema de la humanidad y sus 7 clases jerárquicas permiten distinguir una evolución de nuestro estado de conciencia sintonizada en esos respectivos niveles dentro de los que podemos evolucionar. De manera que estas clases jerárquicas no son algo exterior sino interior y, sin embargo, perfectamente real. Esquema de las 7 clases sociales jerárquicas. 8. La historia es la historia de la conciencia. La historia comienza con el individuo. Así que una sociedad donde el individuo no existe, es básicamente la experiencia de una historia eternamente prehistórica, no es una historia objetiva sino subjetiva. De acuerdo con la enseñanza hindú mencionada, Purusa Prakriti son el gran individuo, sociedad, arquetipo de toda la humanidad y fuente de toda dualidad hombre-mujer. 4 formas de gobierno. Esto significa que la historia puede y debe ser estudiada científicamente, puesto que sus acontecimientos no obedecen al azar sino a factores espacio-temporales que es posible conocer. No es extraño entonces que aunque la teoría de las castas sociales haya sido olvidada, el mismo esquema fuera retomado por diversos estudiosos que surgieron en muy diferentes momentos históricos, desarrollando sus teorías sociopolíticas. Por ejemplo, el llamado comunismo científico se resiste, con justa razón, a reconocer la unidad de la humanidad basada en las ya degeneradas 4 castas sociales, pero la sustituye por una analogía exacta aunque disfrazada, que consiste en 4 modos de gobierno que van presentándose a lo largo de la historia humana. Estos 4 modos de gobierno son: esquema 9. Para que la espiralidad de la evolución sea consciente es necesario conocer que existe una doble espiral sociológica que en su parte inferior o subhumana es una doble espiral invertida como sombra, siendo esta sombra una copia exacta de la doble espiral sociológica real. A este esquema lo llamamos esquema 10. Los fundamentos de la nueva historia científica. La ley fundamental de la historia dice: la historia es un conjunto de leyes eternamente inamovibles. Y complementa, dentro de los cuales ocurren todos los acontecimientos irrepetibles e infinitos. La ley cuaternaria de la historia. La ley de la era zodiacal y sus 4 ciclos de gobierno o ley cuaternaria de la historia se define como: durante una era zodiacal de aproximadamente 2000 de duración, gobiernan sucesivamente las 4 castas sociales, comenzando con los brahmanes y terminando con los sudras. Además, aún dentro de un ciclo de 500 años se suceden 4 microetapas correspondientes a las mismas 4 castas sociales y así sucesivamente hasta el infinito. 1. Iniciados reales. Impulso. Padre, voluntad de poder. 2. Guerreros. Recursos. Hijo, amor, sabiduría. 3. Comerciantes. Relaciones. Espíritu Santo, inteligencia activa. 4. Proletarios. Obstáculos. Cuaternario, manifestación en la creación formal de toda posible triunidad. Era de Piscis. Castas sociales. Subsignos regente. Decanato. Del año 0 al 500 iniciados reales. Aries, Tauro, Géminis. 1. Júpiter, Neptuno. Año 500. Guerreros. Cáncer, Leo, Virgo. 2. Luna, Urano. Año 1000. Comerciantes. Libra, Escorpión, Sagitario. 3. Marte, Plutón. Año 1500. Proletarios. Capricornio, Aquarius, Piscis. Capítulo 3. Principios del humanismo teocientífico.
Principio del salvajismo mercantil que se puede describir como, obtén todo el dinero que puedas, para que estés en posibilidades de comprar ejércitos, profesionales y obreros humanos máquina, colonias conquistadas esclavos y llegar a gobernar a todas las demás naciones del mundo, controlando su destino. Principio de utilidad práctica del dinero en el mundo que dice, medir como un termómetro el ritmo de corrupción de los que lo malgastan. La Ley Universal de Economía Justa que establece, comercio cerrado y comercio abierto son determinaciones relativas de lo mismo, pues lo abierto y lo cerrado está en todas partes dentro del proceso socioeconómico de la humanidad. La ley del suceso histórico que se define como, el suceso del ciclo impulso recursos relaciones obstáculos es una cadena necesaria de causa-efecto permitiendo el progreso espiral histórico en todo acontecimiento de la vida de la humanidad. La ley del Estado gubernamental perfecto dice, dentro de la monarquía real no manifestado, se dan todas las formas de gobierno democrático manifestadas. La ley del progreso que dice, todo progreso es inmanente trascendente. La ley de la paz universal establece, la guerra es necesaria principalmente para el progreso de la colectividad, en tanto que la paz es fundamental para el progreso del individuo. La ley de jerarquía grupo que dice, la unidad de toda nación depende de la humanidad considerada como un conjunto de individuos y del conjunto de los verdaderos individuos ordenados en jerarquía exteriorizada teniendo como eje social al grupo. La ley del orden democrático afirma, la expansión democrática es natural para todas las naciones con una proporcional contracción monárquica mística, según el cuadrado de su mutua distancia física y psíquica y la masa de sus convicciones. La ley universal para una economía justa es, conforme crece la cantidad de empleados a cargo de un dueño de empresa debe depositar en proporción parte de sus ganancias netas al Estado en manos del pueblo soberano para hacerla llegar no solo a sus empleados, sino a las clases sociales más desprovistas del país. De esta manera al enriquecerse una persona, se enriquece el pueblo. La ley justa de la economía. La base directa de una paz social se encuentra en la garantía de las primeras necesidades de todo ser humano y tales son techo, comida, vestido, amor sexual. La regla sagrada del equilibrio perfecto entre pueblo y gobierno que dice, el todo menor está en el todo mayor. Lo que es en los gobiernos es también en los pueblos para que se cumpla el milagro del mundo humanizado. La ley del equilibrio de poder entre naciones que dice, toda nación que ha logrado unificarse y madurar, no puede morir ni exterminar a otra en las mismas condiciones. 3 aspectos para la unificación de las naciones que incluye dentro de su organización. 1. El egoísmo impersonal de cada nación miembro. 2. Cubrir las necesidades primarias de todo ser humano. 3. Establecer planes para el control de la natalidad, la canalización de la sobreproducción y la estimulación educativa para fines de desarrollo espiritual y científico-tecnológico que beneficie a la comunidad internacional compuesta por todas las naciones miembro. El principio de la jerarquía como ley fundamental en el desarrollo de la verdadera historia de la humanidad. Este principio dice, sin jerarquía de iniciados reales o individuos conscientes, no hay democracia. El principio de la historia dice, la historia es sin movimiento y a la vez, movimiento interminable. Ley auténtica de evolución en la jerarquía existencial. Esta ley puede definirse como, solo es posible liberarse de un determinismo sujetándose a leyes superiores, es decir, a un determinismo superior. El verdadero movimiento de la historia es el de las castas sociales y el espejismo es el de las clases sociales. Democracia capítulo 4 Las 3 leyes de la sociología. Ley del equilibrio del poder mundial. Esta ley se define como, la fuerza de una nación que logra un desarrollo estable tiene una fuerza similar a otra nación en parecidas circunstancias de vida, por lo cual no pueden someterse o destruirse una a la otra, sino solamente complementarse en función de otra unidad mayor que ellas mismas. Nota, el gobierno confederado de naciones ha existido siempre y siempre existirá como el punto de equilibrio, que sociológicamente unifica a la humanidad como entidad viva sobre el planeta Tierra. La ley del todo en todo, se define como, el cielo influye a la tierra y la tierra al cielo. En otras palabras, todo influye a todo. Esta es la ley de entropía política, la cual sostiene que, la humanidad se dirige inevitablemente hacia la naturaleza inanimada, asimilando el mundo cultural al mundo natural. La ley de la vida integral social se define como, es dentro del individuo que se encuentran todas las sociedades posibles.
Hay tres formas de gobierno para una sola humanidad. 1. El Estado totalitario. Aspecto padre. Es una monarquía donde la humanidad es dirigida por humanos con una evolución superior a la de las mayorías y eso es lo que los distingue. A la vez, esos humanos superiores se ordenan entre sí en una jerarquía celestial. 2. El Estado democrático. Aspecto hijo. Es un totalitarismo pero basado en la igualdad de toda la humanidad, pueblo o pueblos y aunque esta igualdad permite que las decisiones sean del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sin embargo, para la humanidad pensante la igualdad no es un hecho pasivo o mecánico, sino el resultado de un desarrollo de la conciencia, una evolución, pues en la experiencia sabemos que la paz es resultado de una fuerza consciente no de un azar o un abandono. Esto significa que en el Estado democrático real, existe la jerarquía exteriorizada o encarnada jerarquía humana, es decir, humanos superiores que aparecen como personas de carne y hueso. 3. El Estado comunista. Aspecto Espíritu Santo. Es el puente que funde y comunica a las dos formas de gobierno anteriores. Es debido a este Estado comunista que se reconoce que el Estado totalitario ya existe a priori en su arquetipo o modelo original proveniente del absoluto o el cielo, y desde allí viene a buscarnos para atender nuestras demandas. Mientras que al mismo tiempo, el Estado democrático, muestra a la humanidad con los pies sobre el planeta Tierra como lo relativo, esforzándose por hacer contacto con lo celestial. En otras palabras, mientras se construye la escalera que va hacia el cielo, se descubre que ya las huestes celestiales, vienen en pos de la humanidad. De eso trata la llamada en la Biblia, escalera de Jacob. La ley universal de la teocracia o ley de la doble espiral. Esta ley se define de la siguiente manera. La humanidad como un estado gobernado por la conciencia consta de dos espirales que se compenetran y se mueven en sentido contrario una de otra. Una procede del macrocosmos y obedece al estado totalitario que en la humanidad siempre hemos conocido como monarquía. La otra espiral procede del microcosmos y obedece al estado democrático. Estos dos estados, la monarquía-democracia, incluyen en su interacción al estado llamado comunismo o jerarquía. Esquema 13. La ley de la libertad y el determinismo que dice, somos libres para determinarnos y determinados para liberarnos. La ley de causa-efecto que dice, toda causa produce un efecto, todo efecto tiene una causa. Ley tiempo-espacio o eterno ahora. Se define como, el espacio es fijo y el tiempo es instantáneo. La primera ley de la sociología, es una extensión de la ley de la vida integral social y dice, dentro del absoluto serán todos los relativos posibles. El principio biológico de la alimentación universal, su definición es dentro de lo autótrofo que se da toda posible heterotrofía. La ley universal de la selección natural, la ciencia exacta y la ciencia esotérica solamente ha reconocido la parte superficial de esta ley llamándola, la ley de los fuertes sobre los débiles. Así, la definición de la ley universal de la selección natural queda como, los fuertes son los fuertes espiritualmente, es decir, dentro de un movimiento curvo y continuo de la vida, movimiento espiral sinónimo de espiritual. El principio de igualdad perfecta que dice, todo ser vivo responde a la igualdad de semejantes y sin embargo, hay jerarquía. La ley del egoísmo impersonal. La ley de egoísmo impersonal se define como, yo soy es el nombre sagrado de Dios, de acuerdo al maestro Saint-Germain. Este yo soy es sinónimo de egoísmo impersonal y este es el eje de la vida que la hace eterna y perfecta. Primera perspectiva o principio del egoísmo irracional es un egoísmo inconsciente y salvaje guiado por la parte animal del humano. El humano considera como su vida a su propia persona y al mundo externo que le rodea. Aspecto Espíritu Santo. Segunda perspectiva o principio del egoísmo racional es un egoísmo subconsciente del humano, ese estado es conocido usualmente como estado de vigilia, es el estado de conciencia común y corriente de cualquier humano. Su vida depende principalmente de su capacidad de razonar y en función de esto establece las fronteras entre dar y recibir, lo interno y lo externo. Aspecto hijo. Tercera perspectiva o principio del egoísmo impersonal, yo soy es sinónimo de egoísmo impersonal. Es un egoísmo que solo podemos llamar supraconsciente, según el cual todo pertenece al mundo interno, aún lo externo solo es parte de un gran interno. Aspecto padre. El principio de la percepción dice, la percepción está en el ser vivo, esto es lo único verdadero. El principio de la percepción condicional que dice, no podemos percibir lo que no estamos listos para percibir. La ley de la percepción, su definición es la suma de todos los sentidos que hacen del ser un ser vivo, es decir, consciente, normal y feliz. De aquí se desprende el principio de la conciencia y su definición es, la conciencia es el punto de contacto entre el adentro y el afuera. La ley de la conciencia suprema. La conciencia es una perspectiva de la vida pues todo es conciencia suprema.
Y la segunda ley de la sociología se define de la siguiente manera. La humanidad es un fenómeno mundial que se comporta de acuerdo a la doble espiral. Ambas espirales constan de 7 espiras. La espiral que asciende consta de 7 clases jerárquicas sociales. La espiral que desciende consta de 7 cielos. Abajo, como una sombra, se presenta una espiral invertida septenaria donde se mueve la humanidad en caos en la llamada división de clases sociales. Nota: la doble espiral es el movimiento curvo o perpetuo movimiento del sin movimiento. De esta manera ya no cabe el concepto de la llamada división de clases sociales, sino más bien una escala de 7 clases jerárquicas sociales. La espira de la base es la más externa y representa un estado indefinido del ser, y aquí nos estamos introduciendo a lo que tenemos que llamar una ciencia cosmosociológica o astrología científica. Astrológicamente, esta espira más externa o base de la espiral democrática, se dice que corresponde a la luna en su naturaleza más negativa. Allí la existencia del ser como humano integral es imposible. El nombre Alta Espira es la clase jerárquica de la masa, aunque ya en su operación ocurre la influencia astrológica del Sol, lo que explica, según esa ciencia, que igual a como un bebé nace, empieza a surgir a la vida el individuo que procede de la madre sociedad y empieza a participar en la vida como en un juego verdadero, es decir, una existencia consciente donde la vida es un juego. Es decir, un mundo donde no se trata de competir para ganar, sino para recrearnos y templarnos. Es el espíritu mismo de todo juego como esencia de vida, por lo cual, jugar es ya ganar. Tal como lo enseñan todas las técnicas humanísticas referidas al camino del éxito, la vida de los triunfadores. La segunda espira la gobierna astrológicamente Sol mercurizado. Esta es la segunda clase jerárquica social y se la llama la clase jerárquica de la masa despierta o científicos. Representa al individuo en su pubertad. De aquí se va avanzando a las siguientes espiras o clases jerárquicas sociales superiores. La tercera clase jerárquica social la gobierna Venus y se la llama filósofos. La cuarta clase jerárquica social la gobierna Venus neptunizado y se la llama artistas. La quinta clase jerárquica social la gobierna Marte y se la llama diplomáticos. La sexta clase jerárquica social la gobierna Júpiter y se la llama aristócratas. La cima o séptima clase jerárquica social la gobierna Saturno y se la llama Cristo Virgen. Principio de buen juzgar. Juzgamos a nuestros semejantes solamente, para comprender lo que no debemos hacer en nuestra propia vida. Principio de la transmutación. La transmutación es la sublimación de lo vivo en el momento mismo de la emergencia. Tiempo, es decir, en los perpetuos cambios de los acontecimientos del mundo moviéndose en el espacio. El corolario de la espiral macrocósmica establece: los extremos de la doble espiral se tocan. La ley del mentalismo es: el universo es mental, todo es mental. El principio del mentalismo absoluto del Maestro Supremo. No le debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí. Camino porque quiero caminar, sirvo porque quiero servir, me sirven porque quieren servirme. Sé humilde porque ante el cosmos eres mucho más pequeño que una hormiga. La ley de autarquía es: yo soy adentro y en el gran adentro de todo posible afuera. Nota: el término autarquía se define como refugiarse en el yo interior. La ley de la riqueza. Dios es abundancia, riqueza y salud. El principio de la salud es: para curar a los enfermos hay que estar sano. La ley de la riqueza es: Dios es abundancia, riqueza, salud y felicidad. Y todo esto es gratis en el universo, sin embargo, es también lo más caro debido a la sencillez de su naturaleza y al control infinito interno que requiere. Hay que ser felices cueste lo que cueste, es lo único que realmente vale la pena intentar en la vida. La ley de la física superior, tal como se establece en nuestro libro Línea Crística. A mayor expansión en el espacio, mayor contracción en el tiempo. Esquema 15. La tercera ley de la sociología se llama la doble espiral del gobierno confederado de naciones y su definición es: la humanidad es eternamente gobernada por un gobierno confederado de naciones moviéndose en doble espiral y llevando dentro de sí mismo a todos los pueblos posibles. Esquema 16. Ley del servicio amoroso, su definición es: nadie puede servir y dar sin darse y servirse a sí mismo en el transcurso de este servicio. Este es el servicio amoroso. Es el trabajo que ya no es trabajo sino el cumplimiento de nuestra misión, de la que necesariamente debemos estar conscientes, pues sin conciencia no podemos liberarnos de la esclavitud de un trabajo sujeto al tiempo mecánico. La ley de la miseria, que podemos definir como: la miseria en sí no existe, en todo caso existen los miserables, pues la pobreza lo mismo que la riqueza son estados de conciencia, no estados físicos. El principio de la no renuncia que así queda definido. Nadie puede renunciar a lo que le pertenece. La ley del grupo. El grupo aparece donde dos o más aprenden a amarse.
Este amor ya no es un amor por debilidad, miedo o necesidad basada en el instinto biológico del animal humano, es decir, un amor inconsciente. Sino que es un amor consciente. Principio de la voluntad de amar que dice, el amor consciente no es resultado de un accidente sino de la atención en algo o alguien que queremos amar. Pues la mente y el amor están en todas partes, son la vida misma, de manera que donde concentramos nuestra voluntad se desarrolla nuestro amor. Ese amor crece solamente cuando se desarrolla en nuestro propio mundo, es decir, cuando solo reconoce la felicidad. La ley de la felicidad se define como: el mundo propio es resultado de un egoísmo impersonal, esta es la puerta al éxtasis, es decir, a una felicidad que comenzamos a experimentar como eterno. Es la voluntad de amar que solo reconoce a esta felicidad. La ley del uso que dice, todo es útil, todo existe para ser usado, es decir, para tener un destino o un determinismo, sin lo cual no es posible lograr la libertad total, ya que no hay libertad sin responsabilidad. Pero por otra parte, solo es posible usar lo útil, no lo inútil. La ley de la tolerancia es fundamental para la fortaleza de toda relación fraternal, su definición es: la tolerancia es la capacidad de conservar una actitud positiva y amorosa ante todo aquel o aquello con quien debemos relacionarnos. El principio de pertenencia. Poseer no es garantía de que algo nos pertenezca para siempre. El verdadero tener depende de ser dueño de aquello que consideramos nuestro, conscientes de que es nuestro precisamente porque nuestro amor es amor que libera, no el que ata. El principio de la sagrada moral iniciática que dice, el conjunto de reglas morales rigen a un pueblo, pero solo una moral formada dentro de su experiencia al transitar el sendero iniciático es lo que puede regir a un individuo. Y es esta moral individual la que siempre transforma y revivifica dentro de la historia siempre actual, a las morales de todos los pueblos. La regla es que no hay reglas, pero se respetan todas en su propio tiempo-espacio en que cada una de las morales de los pueblos les toca desenvolverse. La ley de la conciencia. La conciencia es un fenómeno individual, no colectivo. Y el principio del sendero real agrega, el sendero es individual. La ley del círculo eterno de la vida iniciática es: crucifixión, resurrección, ascensión. Esquema de la movilidad compenetrada de la doble espiral cuya forma de movimiento es como un doble círculo entrelazado por su periferia extrema, o sea la forma que tiene el número 8, o el símbolo de infinito. Esquema 17. ¿Cuál es el macro y cuál el micro? ¿Cuál es el adentro y cuál es el afuera? ¿El universo está adentro o afuera? La expansión de materia es sólido, líquido, gaseoso, etc. ¿Esa expansión es contracción? Esto nos conduce a la hipótesis de la fusión macro-micro. La materia que se expande en un universo o mundo, en realidad se está contrayendo en un universo o mundo superior que es parte de un simple macroátomo. Y el esquema de la energía potencial y cinética es lo que se encuentra en el corazón de esta afirmación. Esquema 18. El principio de la pasión-amor es: donde quiera que la pasión no mate el amor, ni el amor mate la pasión, allí está Cristo Virgen con nosotros. La ley política se define como: la política tiene en su eje al individuo y en su periferia a la polis. De esto resulta que la política es la política de la no política. La ley madre patria y padre Estado es: todos somos iguales y sin embargo, hay jerarquía. La ley de la espiral cuya definición es: todo es agujero blanco. Capítulo 5. Leyes de Murphy. La ley de Murphy y otras razones por qué las cosas salen mal de Arthur Bloch, editorial Diana. Nos muestra que para mantener una actitud positiva y llegar verdaderamente a vencer todos los obstáculos, lo mejor es usar como método el reconocer la realidad tal cual. Esto, porque la vida nos ha enseñado como minocracias del poder externo que la sociedad está destinada siempre al fracaso humano. En efecto, los hombres de negocios saben que hay que recorrer el destino fatal de la sociedad y no sucumbir, antes de alcanzar el paraíso de la individualidad realizada económica y socialmente. Estos triunfadores primero se hacen inmunes al destino fatal de las mayocracias hasta que quedan preparados para desempeñar su papel de jefes. No porque lo hayan estudiado en un libro o en una carrera profesional oficial, sino porque se han entrenado directamente con el trato de la realidad social como tal. La llamada ley de Murphy tiene un origen más o menos desconocido, pero lo que sí es verdad es que su principio esencial establece: si algo puede salir mal, saldrá mal. Este realismo negativo es lo que nos inspira a tener un consistente esfuerzo para lograr evitar lo inevitable y entrar al reino de lo eminentemente positivo. Aquí es donde se mencionan una serie de claves dadas por la experiencia de aquellos pequeños que se han convertido en gigantes personajes de éxito, proyectándose hacia un mundo mejor. En el libro de Arthur se mencionan muchos de estos principios que conducen al éxito como autoridad. Algunas de estas leyes son: una vez que se abre una lata de gusanos, la única manera de volverlos a meter es utilizando una lata más grande.
Nada es tan fácil como parece serlo. Todo tiene necesidad de más tiempo del que usted piensa. Si se deja al azar las cosas, tenderán a ir de mal en peor. Siempre que se disponga a hacer algo, habrá antes algo más importante que realizar. Cada solución genera nuevos problemas. Es imposible hacer algo a prueba de tontos, porque estos son muy ingeniosos. Si usted se siente muy bien, no se preocupe. Ya se le pasará. Las proposiciones, según las entiende el que las propone, serán juzgadas en distinta forma por los demás. Si usted explica algo de manera tan clara que nadie pueda malinterpretarlo, sin embargo, hay quien lo haga. Lo que está mal, parecerá que está bien. Cuando un error ha sido descubierto y corregido, se descubrirá que estaba bien desde el principio. No importa cuál sea el resultado anticipado, siempre habrá alguien dispuesto a malinterpretarlo, simularlo o creer que le sucedió a su teoría favorita. La cantidad obviamente correcta es la que estaba equivocada. Nadie a quien le pida usted ayuda para encontrar un error, lo encontrará. Cualquier persona que por casualidad revise los datos, los encuentra inmediatamente. Cuando se ha hecho mal un trabajo, cualquier cosa que se haga para mejorarlo, únicamente lo empeorará. No crea en milagros, dependa de ellos. Las leyes pueden superarse con el arte de hacer sin pensar. Un atajo es la distancia más larga entre dos puntos. Cuando se emprende una tarea será la obstaculizada por otra presencia. Tarde o temprano el peor conjunto posible de circunstancias tiene que ocurrir. Cualquier sistema debe estar diseñado para soportar el peor conjunto de circunstancias. Todo aquello que forma un conjunto se desmorona tarde que temprano. Durante crisis que obligan a la gente a escoger entre cursos alternativos de acción, la mayoría escoge la peor alternativa. No se puede ganar, ni empatar, ni dejar el juego. La confusión va en constante aumento en la sociedad y cuando después de mucho trabajo se logra que solo impere en una región limitada, resulta que nos encontramos con una confusión absoluta en la sociedad entera. Todo mundo tiene un plan que no funcionará. La flojera tiende a aumentar. El 90% de todo es imperfecto. Tan pronto se menciona algo, si es bueno, se desvanece, si es malo, ocurre. Todas las expectativas negativas o positivas producen resultados negativos. Una onza de aplicación cuesta una tonelada de abstracción. La solicitud de una patente tiene por sombra una solicitud similar hecha por un trabajador independiente. La seguridad de fechas de entrega son inversamente proporcionales a la rigidez del programa. Las dimensiones siempre son expresadas en los términos menos aplicables. Cualquier cable cortado a la medida quedará demasiado corto. Las tolerancias se acumulan hacia máximas dificultades para ensamblar. Un proyecto que requiere una cantidad de componentes, carece de algún faltante. El motor girará en dirección contraria. Quien protege tiende a desproteger. La falla aparece después de la aprobación. Un producto cumple con las especificaciones solo hasta que se ha comprado. Después de que la cubierta de acceso se ha asegurado curiosamente, se descubre que se olvidó poner el empaque. Terminado el armado, resulta que nos sobran piezas. Cualquier error que pueda pasar inadvertido, lo hará. Cualquier error de cálculo estará donde cause mayor daño. Las constantes deberán siempre tomarse como variables. Las condiciones que parecen prevalecer en un servicio, jamás se encontrarán en servicio real. La dimensión más importante la tendemos a omitir. Cuando solamente tenemos el dinero justo para un proyecto, resulta que cuesta más. Cuando ya casi terminamos una construcción, resulta que hay que hacer cambios. Las partes que no corresponden pueden ajustarse. A las intercambiables ya les cuesta ajustarse, mientras que las originales, definitivamente no corresponden de ninguna manera. Lo que se piensa es seguro funcione, no funcionará. La unidad que requiere servicio es la menos accesible. Los reglamentos siempre serán excesivos. A mayor cantidad de personas responsables de un error, menor en la cantidad de ellas quienes lo asuman. Como se espera que actúe alguien o algo, no lo hará. Entre más sofisticada es la seguridad de algo, más idiota es el ingenioso que la anulará. Las cláusulas de garantía siempre son a cambio de un pago en efectivo. La gente que podría pagar el costo de la renta, ya tiene su edificio propio. Se tiene más de lo que menos se necesita. Darle fuerza de trabajo adicional a un proyecto, lo demorará aún más. El esfuerzo requerido para corregir el rumbo aumenta con el tiempo. Todo mundo detesta los informes de avance, porque siempre demuestran la falta de progreso. Siempre hay un insecto más.
La máquina es más confiable con menos humanos cerca. La experiencia crece en función de lo que se ha echado a perder. Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre lo hay para repetirlo. Es un mito que exista una real administración. Nunca nadie sabe con certeza lo que está pasando dentro de la organización a la que pertenecemos. En una jerarquía, cada empleado asciende de acuerdo a su nivel de incapacidad. El trabajo busca el más bajo nivel jerárquico. La burocracia retrasa las decisiones importantes. Todas las leyes son simulacros de la realidad. La proliferación de nuevas leyes, se refieren a una proliferación de pretextos. Más vale una persona que da el salto total que varias dando saltos parciales. Nunca se logra algo mediante un hombre razonable. Con el tiempo el hombre se tropieza con la verdad, pero la mayoría de las veces se levantará y continuará su camino. Los que pertenecen a la élite de la inteligencia, serán conservadores al enfrentarse a sus propios problemas y liberales al tratar con los problemas de los demás. Lo que los dioses logran, las vacas no. Entre más pronto se anuncien las malas noticias es mejor. Cuando se es jefe y los empleados no soportan la verdad hay que esperar a que la asimilen, antes de tomar el mando. Estas son unas de las reglas del éxito de Arthur Bloch, quien a su vez, las fue tomando de la experiencia de hombres de negocios con los que tenía trato. Este tipo de principios o tips son conocidas de la generalidad de aquellos que empiezan a formarse una individualidad propia y por lo tanto, a participar de relaciones reales. Demoteocracia capítulo 6 del autoritarismo a la congruencia entre monarquía y democracia. Esquema de la doble espiral monarquía-democracia. Esquema 19. El gobierno democrático clásico se compone de 4 organismos. 1. Gobernantes. El partido político en el poder. 2. Poder ejecutivo. 3. Poder legislativo. 4. Poder judicial. Y este cono de la espiral democrática que tiene su base en el pueblo, es perfectamente congruente a un gobierno monárquico que también se compone de 4 poderes ordenados en jerarquía y conocidos en la antigua tradición hindú como castas. Primera casta, sacerdotal. Segunda casta, guerreros. Tercera casta, comerciantes. Cuarta casta, proletarios. Esquema 20. Este modelo castas-democracia es perfecto. Sin embargo, cuando actúan por separado es imposible la estabilidad ni política ni social en la humanidad. Capítulo 7. Decálogo de la nueva era. Primero deseo. Se desea en función de lo que se tiene, no de lo que no se tiene. Nota porque provenimos del eterno futuro. La historia de la humanidad basada en el eterno pasado, encuentra que el origen de la humanidad es la nada y eso la encadena a repetir el pasado eternamente: guerras, vicios, muerte, dolor y fracasos. El eterno pasado es el infierno. El eterno presente el purgatorio y el eterno futuro es el paraíso. Desear en función del presente nos da un futuro y allí solo cabe la felicidad. Segundo palabra. Todo lo que dices se cumple tarde que temprano. Nota porque la mente es la lámpara donde vive el genio mágico del cuento de Aladino. Este genio mágico está hecho de deseos y las palabras. Tercero, las 2 modalidades de la palabra. La palabra que viene de la mente nos da poder, la palabra que viene del corazón nos da amor. Cuarto, valor y debilidad. Ser positivos es tener valor y nos proyecta hacia el futuro, ser negativos en ser débiles y nos conduce al pasado. Quinto, dinero y amor. El dinero nos permite tener afuera. El amor nos permite tener adentro. Nota: afuera obtenemos placer, adentro, amor. Sexto, el sexo es una pasión. El sexo hacia afuera nos da placer compartido. Hacia adentro, nos da amor por entrega. 7. La ley del amor. En el infierno esta ley es: te amo si me amas y si eres mi esclavo me entrego. En el paraíso es: te amo porque te amo. Octavo, inteligencia activa. Es el aspecto Espíritu Santo. La expresión de la creación es inteligencia y su máxima forma es la corporeidad y sus 5 sentidos, que es lo que hace a un ser humano con cuerpo físico, un ser vivo, nuestro cuerpo físico con sus sentidos, que es la ventana de la conciencia. Noveno, amor, sabiduría. Es el aspecto hijo de la Trinidad. Somos sabios para amar y amamos para hacer sabios. 10, voluntad y poder. Es el aspecto padre. Los potestad sobre todo en la vida. Su desarrollo nos da poder. Pero este poder no sirve de nada sin amor.
Por lo tanto, el ser humano como hijo de Dios es homo amor y la voluntad que desarrolla es esa voluntad de amar. Nota: en el amor humano del eterno pasado se ama para atar, se ama en función de la debilidad y se ama de acuerdo a lo que suceda. En el amor real se ama ahora, por voluntad de amar, y este amor es amor que libera, que es fuerza y siempre está bajo nuestro control. Pues no es en función de la persona sino del ser. Capítulo 8 Anexo. La sabiduría popular señala 3 valores irónicos de la vida que debemos temer. 1. Una estampida de búfalos. 2. Encontrarnos a tontos con iniciativa. 3. Hallar los genitales del sexo opuesto que quedan justo a nuestra medida. Que uno humano se conoce a sí mismo a través de la tecnología moderna. La ley de la psicología conductista es: todo está muerto y aún lo que nace aparece muerto porque la vida es una ilusión de imposible realización. Aquí, ni siquiera existe el sino la nada. La ley psicoanalítica es: la razón de la vida es ser determinada por la muerte, es decir, la vida siempre es el alimento o combustible de los muertos vivientes. Y esa es la única razón lógica de la vida. Aquí persiste todavía el miedo arcaico que da lugar a los rituales primitivos donde a las víctimas se les arranca el corazón para ser entregado a los dioses de piedra. Por su parte, la ley del existencialismo humanista es: la vida y el tiempo son inconciliables y extraños a la muerte y el mal. Pienso creativamente, luego existo. Es el poder de la vida como principio consciente, real y eterno de donde proviene la manifestación exterior de todo lo que existe. Psicología trascendental. La fe de la conciencia es libertad, la fe del sentimiento es debilidad, la fe del cuerpo es estupidez. El amor de la conciencia provoca lo mismo en respuesta, el amor del sentimiento provoca lo contrario, el amor del cuerpo depende de la afinidad astrológica y la polaridad. La esperanza de la conciencia es fuerza, la esperanza de sentimiento es servidumbre, la esperanza del cuerpo es la enfermedad llamada mañana. Jorge Ivanovich Gurdjieff. Para los pueblos los consejos populares y para el gobierno los partidos políticos.